Santa Biblia Católica Latinoamericana. Libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos, con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir. Y glorificaban a Dios por mí. Gálatas capítulo 2. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo, y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas, no me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos.
Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la Iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse, y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta falsedad. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a partir de la fe en Cristo Jesús, y no por las prácticas de la ley. Porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de ningún mortal una persona justa según Dios. Escogimos esta rectitud verdadera, propia de Cristo, y ¿estaríamos ahora en pecado? Entonces Cristo tendría parte en el pecado. Esto no puede ser. Pero miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Gálatas capítulo 3. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes, a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? ¿Qué tontos son? Empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Haber probado inútilmente favores tan grandes. Pues en ese caso no les habrían servido de nada. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿qué tiene que ver con la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham, creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse
This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino que habla en singular, para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente, si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley, que vino 430 años después, no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida con miras a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente de Abraham para quien era la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron, haciendo de mediador Moisés. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo en los marcos del pecado, de tal manera que lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos llevaba al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Gálatas capítulo 4. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. Está sometido a quienes lo cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, Papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses, pero si ahora conocen a Dios o, más bien, Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? Y van a observar ciertos días, y las lunas nuevas, y tal tiempo,
y ese año. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Les ruego, hermanos, que me imiten a mí como yo me hice semejante a ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos, cuando les anuncié el Evangelio, yo estaba enfermo. Aunque mis pruebas eran una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento, pero se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad? Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien, quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención, y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Cuánto desearía estar ahora con ustedes y hablarles de viva voz, porque ya no sé qué hacer por ustedes. Ustedes, que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí hay una figura, y reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Escritura dice, alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues muchos serán los hijos de la madre abandonada, más que los de la que tenía marido. Hermanos, ustedes, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el Espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Gálatas capítulo 5. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes, que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes caminaban bien, ¿quién les dio la señal de detenerse, para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que piensan como yo, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Nuestra vocación, hermanos, es la libertad.
No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu, depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras y, si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir, debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne, y en la propia, cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así, pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Miren qué letras tan grandes estoy trazando, esta es mi letra. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo, no quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Por estar circuncidados no es que observen la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirían orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu.
LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Amén.